Continuamos con el capítulo 3, la expansión de la iglesia. Desde la predicación de Esteban 35 años después de Cristo hasta el concilio en Jerusalén 50 años después de Cristo. En la iglesia de Jerusalén surgió una queja en el sentido de que la distribución de fondos para los pobres, las familias de los judíos griegos o helenistas eran descuidadas. Los apóstoles convocaron a la iglesia a asamblea y propusieron que una comisión de 7 hombres fuese escogida para este servicio. Este plan fue adoptado y los 7 hombres escogidos. Hechos, capítulo 6, 1 al 4. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros nos dedicaremos asiduamente a la oración y al ministerio de la palabra. El primero que se nombró fue Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Aun cuando fue escogido para un trabajo secular, Esteban pronto llamó la atención como predicador. De la acusación en contra de él cuando fue arrestado por las autoridades judías y del contenido de su mensaje en su enjuiciamiento. Es evidente que Esteban proclamó a Jesús como Salvador, no solamente para los judíos, sino también para los gentiles, de toda nación. Esteban fue el primero en la iglesia en tener la visión de un evangelio para todo el mundo, y fue eso lo que le llevó al martirio. Entre aquellos que escucharon a Esteban y fueron movidos a enojo por sus palabras, del todo repugnantes a la mentalidad judía, estaba un joven de Tarso, de la costa de Asia Menor, llamado Saulo. Había sido educado en Jerusalén bajo el gran Gamaliel, quien era un rabí o maestro acreditado de la ley judaica. Saulo tomó parte en el asesinato de Esteban. Hechos 7:58. Y echándole fuera de la ciudad a Esteban, comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven, el cual se llamaba Saulo. E inmediatamente después de la muerte de este último, llegó a ser el jefe de una terrible persecución de los discípulos de Cristo, arrestando, atentando y azotando, tanto a hombres como a mujeres. La iglesia de Jerusalén fue disuelta para ese tiempo y sus miembros esparcidos a otros lugares. Pero a donde quiera que iban, a Samaria, a Damasco o aún tan lejos como Antioquía en Siria, se constituía en predicadores del evangelio y establecían iglesias. De este modo, el fiero odio de Saulo se constituyó en un factor benéfico para la propagación de la iglesia. En la lista de los 7 hombres asociados con Esteban en la administración de los fondos para los pobres, encontramos el nombre de Felipe, que debe distinguirse del otro Felipe, uno de los apóstoles. Después de la muerte de Esteban, Felipe encontró refugio entre los samaritanos, una gente mixta, que no era judía ni gentil, pero que eran despreciados por los judíos. El hecho de que Felipe empezara a predicar a los samaritanos demuestra que se había liberado de sus prejuicios judíos. Felipe estableció una iglesia en Samaria, que fue debidamente reconocida por los apóstoles, Pedro y Juan. La primera iglesia fuera del seno del judaísmo, con todo, no era exactamente una iglesia de miembros gentiles. Después de esto, Felipe predicó y fundó iglesias en las ciudades costaneras de Gaza, Jope y Cesarea.
Estas eran ciudades gentiles, pero todas tenían una extensa población judía. Aquí el Evangelio tendría necesariamente que entrar en contacto con el mundo pagano. En sus viajes relacionados con la supervisión de la iglesia, Pedro llegó a Jope, ciudad situada en el litoral. Aquí resucitó a Tabita o Dorcas. Hechos 9:36 al 43. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en la estancia superior. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Llevándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la estancia superior, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y permaneció por algún tiempo con otro, Simón, que era curtidor. Su estadía con un curtidor demostraría que Pedro ya estaba emancipado de las estrictas reglas de costumbres judaicas, pues los hombres de esa ocupación eran ceremonialmente inmundos. El apóstol tuvo aquí una visión de un gran lienzo que descendía, el cual contenía toda clase de animales, y una voz habló a Pedro: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Hechos capítulo 10, 9 al 15. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Sintió hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era debajo a la tierra. En aquel había de todo: los cuadrúpedos, terrestres y reptiles, y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, de ningún modo, porque no he comido jamás ninguna cosa inmunda. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú común. Inmediatamente después llegaron mensajeros de Cesarea, 30 millas hacia el norte, pidiendo a Pedro que fuese a instruir a Cornelio, un oficial romano devoto. Pedro fue a Cesarea bajo la dirección del Espíritu, predicó el Evangelio a Cornelio y a sus amigos y los recibió en la iglesia por el bautismo. El Espíritu de Dios testificó su aprobación divina por un derramamiento semejante al día del Pentecostés. De esta manera fue sancionada divinamente la predicación del Evangelio a los gentiles y a su aceptación en la iglesia. En esta época, quizá un poco antes de que Pedro visitase Cesarea, Saulo, el perseguidor, fue sorprendido en su camino a Damasco por una visión de Jesús ascendido.
Y el que había sido el antagonista más temible del Evangelio, ahora se convertía en su más poderoso defensor. Su oposición había sido especialmente severa en contra de la doctrina que eliminaba las barreras entre los judíos y los gentiles. Pero cuando se convirtió, Saulo inmediatamente adoptó las ideas de Esteban y fue aún mayor que Esteban en llevar hacia adelante el movimiento de una iglesia cuyas puertas estaban abiertas para todos los hombres, ya fuesen judíos o gentiles. En toda la historia del cristianismo, ninguna conversión de Cristo trajo consigo resultados tan importantes al mundo entero como la de Saulo el perseguidor, que después fue el apóstol Pablo. En la persecución que empezó con la muerte de Esteban, la iglesia en Jerusalén fue esparcida por todas partes. Algunos de sus miembros escaparon a Damasco, otros huyeron 300 millas hasta Antioquía, la capital de Siria, de cuya gran provincia Palestina formaba parte. En Antioquía, estos fugitivos iban a las sinagogas judías y allí daban su testimonio de Jesús como el Mesías. En cada sinagoga había un lugar separado para los adoradores gentiles. Muchos de estos escucharon el Evangelio en Antioquía y abrazaron la fe de Cristo. De modo que en esa ciudad se desarrolló una iglesia donde judíos y gentiles adoraban juntos, disfrutando de los mismos privilegios. Cuando las noticias de esta condición llegaron a Jerusalén, la madre iglesia se alarmó y envió una representante para examinar esta relación con los gentiles. Afortunadamente, la elección del delegado recayó sobre Bernabé, hombre de ideas liberales, gran corazón y muy generoso. Fue a Antioquía y en lugar de condenar a la iglesia por su liberalidad, se regocijó en ello. Endosó el movimiento y permaneció en Antioquía para participar en ello. Bernabé había demostrado antes su confianza en Saulo. Ahora fue al hogar de Saulo en Tarso, como a 100 millas de Antioquía, en su mayor parte por agua. Le trajo consigo a Antioquía y le hizo su compañero en la obra del Evangelio. La iglesia en Antioquía se elevó a tal prominencia que fue allí donde por vez primera los seguidores de Cristo fueron conocidos como cristianos. Un nombre aplicado no por los judíos, sino por los griegos, y que se encuentra solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. Los discípulos en Antioquía enviaron ayuda a los santos pobres en Judea a tiempo de hambre. Y sus dirigentes y maestros eran hombres eminentes en la iglesia primitiva. Hasta ahora, entonces los miembros gentiles de la iglesia eran solamente aquellos que por sí mismos habían buscado admisión. Pero ahora, bajo la dirección del Espíritu Santo y por el nombramiento de los ancianos, los 2 dirigentes más prominentes en la iglesia de Antioquía salieron en una misión evangelizadora a otras tierras, buscando tanto a los judíos como a los gentiles con el Evangelio. Al leer la historia de este primer viaje misionero, notamos ciertas características en el esfuerzo que llegaron a ser típicas de todas las siguientes empresas del apóstol Pablo. Fue emprendido por 2 obreros. Al principio se les menciona como Bernabé y Saulo. Luego se trata de Pablo y Bernabé. Y finalmente, Pablo y su compañía, mostrando a Pablo como el espíritu director. En cuanto al cambio de Saulo, se puede decir lo siguiente. Se acostumbraba que un judío tuviese 2 nombres, uno israelita, el otro era usado cuando la persona andaba entre los gentiles. Los 2 misioneros tomaron consigo como ayudante a un hombre más joven, llamado Juan Marcos. Aunque éste les abandonó a mediados del viaje, escogieron como sus principales campos de labor las ciudades grandes, visitando Salamina y Pafo en la isla de Chipre, Antioquía e Iconio en Pisidia,
Listra y Derbe en Lituania. Siempre que eran posible, empezaban su obra predicando en la sinagoga, porque allí todo judío tenía derecho de hablar, y especialmente un rabí acreditado como Pablo, que venía de la famosa escuela de Gamaliel. Era siempre bienvenido. Además, por medio de la sinagoga anunciaba el evangelio no solo a judíos devotos, sino también a los gentiles temerosos de Dios. En Derbe, la última ciudad visitada, estaba muy cerca de Antioquía, de donde habían empezado. Pero en lugar de pasar por las puertas de Sicilia y regresar a Antioquía, tornaron hacia el oeste y volvieron por el camino que había recorrido. Visitaron de nuevo las iglesias que habían fundado en su viaje hacia el exterior y nombraron sobre ellas ancianos, según el plan de la sinagoga. En todos los viajes que hiciera más tarde el apóstol Pablo, encontraremos que estos métodos de trabajo fueron seguidos. En toda sociedad o grupo organizado de gente siempre hay dos clases representadas: los conservadores, mirando hacia el pasado; los progresistas, mirando hacia el futuro. El elemento ultrajudío en la iglesia sostenía que no podía haber salvación fuera de Israel. De aquí que todos los discípulos gentiles debían recibir la circuncisión y observar las reglas judaicas. Los maestros progresistas encabezados por Pablo y Bernabé declaraban que el evangelio era para los judíos y los gentiles bajo las mismas bases de fe en Cristo. Sin tomar en cuenta la ley judaica, entre estos dos grupos surgió una controversia que amenazó una división en la iglesia, y finalmente se celebró un concilio en Jerusalén para considerar la cuestión del estado de los miembros gentiles y establecer una regla para la iglesia. Es digno de notarse que en este concilio estuvieron representados no solamente los apóstoles, sino los ancianos y toda la iglesia. Pablo y Bernabé, con Pedro y Santiago, el hermano del Señor, tomaron parte en el debate y se llegó a la conclusión de que la ley estaba únicamente a los judíos y no a los gentiles, creyentes en Cristo. Con esta resolución se completó el periodo de transición de una iglesia cristiana judía a una iglesia para toda raza y país y toda nación. Y el evangelio podía ahora seguir adelante en su constante expansión.